¿Cómo se entrenaba en la época del prize fighting? Sabemos que era un boxeo a puño limpio, donde se enfrentaban los boxeadores sin guantes y que habían reglas que muchas veces hoy nos parecerían totalmente violentas. Sin embargo, al ser un deporte altamente lesivo, por ejemplo por el uso de las manos, sabemos que también podían influir otros elementos como por ejemplo la forma de entrenar. Si es que es un deporte donde no se puede entrenar porque cada vez que se produce un sparring, por ejemplo, sale alguien sumamente lesionado, sería irracional practicarlo, porque cualquier persona que lo entrenara o que se dedicara profesionalmente a este correría un riesgo mortal cada vez que lo usara. Es por esto que existe mucha mitología en torno al prize fighting y cómo las personas que se preparaban en aquella época lo practicaban, ya que efectivamente la modalidad profesional, esta modalidad donde se enfrentaban a rounds de larga duración los combatientes, era lesiva y efectivamente podían romperse las manos, producir lesiones de carácter facial, fracturas y todo tipo de problemas derivados de enfrentarse a puño limpio, con contacto directo, en una época donde, recordemos, no existían los adelantos médicos que existen hoy en día, así como el solo hecho que no existieran antibióticos podía provocar que una herida abierta se transformara en una herida mortal. Por lo tanto, la práctica del prize fighting estaba debidamente cuidada y también estudiada. No quiere decir que esto fuera un deporte seguro. Se sabe por las reconstrucciones gráficas de la época que las lesiones faciales podían ser bastante avanzadas, incluso pérdida de ojos o rotura de narices que quedaban de forma permanente. Por lo tanto, el boxeo sí era un deporte peligroso, pero aún así existía un método de entrenamiento y enseñanza. Esto lo podemos ver desde el siglo XVIII, cuando se publica La ciencia de la defensa sobre el uso de armas cortas y largas, preferentemente espadas. Este libro de 1747 nos habla de toda una serie de técnicas que se dividen en tres partes, y es aquí donde la principal es la esgrima, ya que era la más practicada por los nobles en el siglo XVIII en la Inglaterra de la época. Principalmente el libro trata de uso de armas cortas y armas largas en el esgrima, defensas, paradas, desvíos. Tiene un segundo apartado donde habla del uso de bastones, cómo estos bastones podían ser un arma defensiva y ofensiva, principalmente para las clases altas, ya que en la Inglaterra de la época el transitar por el campo o de un lugar a otro a ciertas horas de la noche podía ser peligroso y efectivamente era posible recibir algún tipo de asalto. Entonces los nobles no es que siempre anduvieran con espadas, ya que también una espada es un arma mortal y esta podía traducirse en complicaciones legales al usarla indiscriminadamente. Es igual que funciona la ley de armas hoy en día. Entonces los bastones eran de uso común de la nobleza como arma defensiva no letal y por eso también se entrenaba bastante con ellos. Bastones largos, bastones cortos, bastones de uso con una sola mano, con dos manos. Y en el tercer capítulo de este libro del cual he hablado, se habla por primera vez del boxeo. Las posturas eran inicialmente muy similares a las posturas que tenía el esgrima. Posturas adelantadas con la mano derecha adelante, pero también con transiciones a la mano izquierda desde atrás y cambios de guardia. ¿Por qué sucedía esto? Porque en el esgrima con dos espadas era exactamente el mismo sistema de entrenamiento. El uso de la espada adelantada podía desviar como podía atacar y a la vez se cambiaba la postura de los pies, siempre avanzando hacia adelante realizando paradas y desvíos. Lo que James Fick, que es quien por primera vez estructura el boxeo, produce normas, produce reglas y establece formas claras para practicar el boxeo, es que él comprende que para poder enseñar el boxeo a las clases altas, donde podría tener un ingreso constante y establecer una academia que efectivamente le diera para poder vivir, es la enseñanza de la transición del esgrima al boxeo. Entonces, James Fick primero y después Jack Broughton, quien sigue su tradición, comprenden que para poder enseñar
El boxeo primero había que mantener las posturas del esgrima, las técnicas del esgrima, las paradas del esgrima y también las posturas. Así continúa la enseñanza del boxeo durante el siglo XVIII. Parte de los entrenamientos en esta primera época tenían mucho que ver con el uso de armas contundentes y armas blancas. Por eso se entrenaba con espadas, se entrenaba con clavas, se entrenaba particularmente el sparring, ejercicios de estiramiento, y se cree que en la época el uso de largas caminatas era parte de los acondicionamientos físicos. Tampoco debemos olvidar que el siglo XVIII y el siglo XIX son épocas donde el consumo de alcohol o tabaco están totalmente normalizados, particularmente el consumo de alcohol, debido a que el agua potable no era un recurso abiertamente disponible. Por lo tanto, muchas veces se prefería tomar bebidas alcohólicas de baja graduación en vez de tomar agua que probablemente te podría dar cólera. Entonces, no era la práctica deportiva como la podríamos entender hoy en día. Había muchas sustancias nocivas que se utilizaban en los entrenamientos. El mismo Daniel Mendoza recomienda tomar algo de vino portugués o porto y también parte de ciertos tragos como el Campari que conoceríamos hoy en día antes del entrenamiento. Entonces, entendemos primero que existía una transición del esgrima al boxeo, y también la dieta propia del siglo XVIII y del siglo XIX no era la más compatible con la que entenderíamos hoy con un atleta de élite, por ejemplo. En el siglo XIX los métodos de entrenamiento van cambiando. Se sabe que Jack Broughton establece el uso de mitones o guantes para los entrenamientos. Jack Broughton es muy inteligente al introducir este uso, debido a que él particularmente tenía de discípulos a nobles, y estos nobles no podían estar golpeándose, produciéndose lesiones gravísimas que posteriormente les dificultarían su vida política o comercial. Por lo tanto, utilizaban protecciones para las manos, y también los entrenamientos estaban controlados. La variante más violenta del prize fighting es la que se hacía de competición, pero en esta parte, en la competición profesional, eran principalmente aventureros, personas que trabajaban en oficios que podían ser muy o más peligrosos que el mismo boxeo, por ejemplo, soldados, marineros, trabajadores de minas, trabajadores que estuvieran vinculados a la industria del acero, donde era más posible tener una lesión mortal en el trabajo que en una pelea de prize fighting, que podía llegar incluso a pagar un mes de salario con una sola pelea. Entonces, la práctica del boxeo en el siglo XIX se establece más o menos en dos corrientes, la profesional y la deportiva. La deportiva incluía ejercicios de lucha, sparring de boxeo, control de los golpes, paradas, derribos, y se entiende que el combate del siglo XIX era particularmente distinto al boxeo actual, pareciéndose un poco más a un híbrido entre lo que hoy sería, supongamos, ciertas técnicas de las artes marciales mixtas, estando siempre de pie, por ejemplo, porque las peleas se paraban al derribo. Al momento de haber un derribo, ya fuera por una llave o por un lanzamiento, proyección, la pelea se detenía, se volvían a poner otra vez de pie y comenzaba el combate. Los combates de prize fighting involucraban técnicas de agarre, como hemos mencionado anteriormente, el traje de la Cancillería, donde se hacía una especie de candado a la cabeza y se golpeaba directamente, o el derribo de hombro, en la que se buscaba inmovilizar al rival, proyectarlo contra el suelo y caer. Lo que se busca con este tipo de técnicas, o suplex de lucha grecorromana, era lanzar al oponente a una superficie que en la época no era acolchada, sino más bien dura, incluso podía ser el mismo césped, como tenemos fotos de las peleas de John Sullivan, donde la caída podía incapacitar al oponente, produciéndole alguna lesión mayor como una fractura, y a la vez también lo debilitaba. Entonces, estas técnicas, que en el papel no eran legales, se reproducían durante los combates, ya que los espectadores querían ver encuentros que fueran particularmente violentos. Esta es la variable deportiva del prize fighting, pero a su vez, en salones, en academias de clase alta, se practicaba el boxeo con guantes, y tenemos imágenes del siglo XIX en las cuales se pueden ver mitones que probablemente eran de 2 o 4 onzas. Este boxeo practicado incluía paradas, derribos y también técnicas de lucha grecorromana y de wrestling inglés, donde particularmente los movimientos siempre eran de la cintura para arriba. El entrenamiento del prize fighting durante el siglo XIX incluía uso de pesas de bajo tamaño, también mucha lucha grecorromana y variantes de la lucha inglesa, las cuales existen muchas, y también el boxeo del siglo XIX, conocido en la época
como pugilismo. Digamos que las personas de esa época no iban y decían, oye, voy a ir a hacer prize fighting. No, sino que se conocía como la práctica del pugilismo o boxeo. Este boxeo era principalmente con golpes lineales que cambiaban constantemente de pasos de guardia, combinando golpes a la zona craneal, principalmente los oídos, la zona de la nariz, también el plexo solar, y había un golpe muy popular que se llamaba el chopper, que es un golpe que hoy podríamos ver, por ejemplo, en boxeadores de los 80 como Tommy Hearns, donde el directo venía de arriba hacia abajo al mentón. Ahora, ¿cómo sabemos que existían estos golpes, estas técnicas que se utilizaban al rostro, sabiendo que los puños eran frágiles respecto a estos golpes? Es porque están escritas en los manuales de boxeo. Desde el siglo XVIII al siglo XIX, los golpes al rostro están descritos constantemente. Ahora son enfáticos en que los golpes van a la zona de la nariz, que es una zona blanda, y a la zona que sería el hueso temporal, toda la zona que recorre el tímpano, el oído, la parte lateral de la cara. También se sabe que, evidentemente, aun por mucho que yo planee un golpe, el golpe no va a caer exactamente donde yo quiero que esté. Es probable que, ya lo dice Jack Dempsey, que existieran técnicas de endurecimiento de nudillos, también como existen en el karate, por ejemplo. Jack Dempsey dice que él, en sus combates a puño limpio, que los tuvo en los inicios de su carrera, endurecía sus manos con agua de mar, con abundante sal, casi como curtiendo la piel. Sabemos por los mismos manuales y por las representaciones gráficas de la época que los golpes al rostro sí existían. Probablemente fueran incluidos junto con técnicas de agarres y lucha y no fueran tan constantes como en el boxeo actual, ya que podrían producir lesiones de carácter fracturas, roturas debido al impacto constante con las zonas óseas más fuertes. Lo que sí sabemos es que el prize fighting incluía lucha, proyecciones, agarres y que muchas veces incluía toda esta variedad de herramientas de combate para poder centrarse en un tipo de combate que fuera más un híbrido de todos los sistemas que existían en la época. Por lo mismo, a comienzos del siglo XX vemos muchos casos de lucha grecorromana que compartían pantalla, que compartían, por así decirlo, velada con el boxeo. Es un caso común, por ejemplo, para el caso de Chile, cuando se revisan las estadísticas deportivas de los diarios de 1910, que existieran en paralelo encuentros de lucha, encuentros de boxeo e incluso encuentros mixtos. Lo que sabemos de los encuentros de prize fighting de la época es que se entrenaba recorriendo distancias, podía hacer un trote durante la mañana, pero también mucha técnica de lucha, el uso del boxeo, incluyendo las paradas, derribos y bloqueos, tal como funcionaba desde el siglo XVIII en el esgrima, y la dieta podía ser variada principalmente con el uso de carnes, alcoholes y también ciertos alcoholes que se utilizaban al momento de los combates como anestésicos. Asimismo lo nombra Daniel Mendoza en sus escritos. En un próximo capítulo hablaremos más en profundidad de las técnicas que incluían el prize fighting, la lucha, el boxeo, las técnicas de derribo, cómo se desarrollaban y cuáles eran las principales e incluso las más gustadas por el público. Esto es El legado del jab.